Hola mis queridos amigos de Virgo y amigas de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También les quiero pedir que si esta lectura no resuena con ustedes, pues que la dejen pasar. Será otro día, será otra hora en la que tú necesites escucharla, aparecerá en tu vida y en tu camino. También quiero comentarles que esta lectura tiene 4 partes. La primera para las personas que tienen una relación, no importa qué tipo de relación se trate. La segunda es para las personas que están solteras, que no tienen a nadie. La tercera es para la economía de mis queridos amigos y amigas de Virgo que necesiten saber acerca del plano económico. Y la cuarta es para las personas que tienen un trabajo, que tienen un empleo, que de pronto tienen alguna duda al respecto. Voy a comenzar la lectura con las personas que tienen una relación con alguien, no importa qué tipo de relación. Quiero que pienses en esa persona especial en este momento, que tengas alguna duda o tengas alguna curiosidad acerca de tu relación, de esa persona especial, de pronto algo que tú presientes o algo que te han dicho y deseas esclarecer esta situación. Recuerda que los guías espirituales utilizan las cartas para darte el mensaje. Yo solamente soy un instrumento para interpretar. Bueno, mi querido amigo o amiga de Virgo, yo creo que en este momento estás bastante inestable en la relación que te encuentras ahorita mismo. No la estás pasando nada bien. Tienes una confusión del tamaño del planeta. Y la verdad es que la situación a futuro no se ve nada bien. No se ve nada bien porque al parecer pues yo no veo aquí en esta lectura infidelidad. Yo no veo cuestiones así de que de pronto que te hayan cambiado por otra persona o algo así. Yo creo que más que todo es algo relacionado con el dinero, algo relacionado con un dinero que en el cual, o un negocio en el cual están ustedes dos involucrados y que en este momento les ha causado bastantes desavenencias. Tú ya te encuentras muy cansado por estos problemas. Es algo que se va a resolver al favor de ustedes, pero este es un momento bastante crítico para ustedes. Al parecer, ustedes, por esta cuestión, este problema que están teniendo de la situación económica, al parecer se han alejado el uno del otro y se sienten solos, como si no, como si realmente no fuera una pareja. El consejo es que si no hay ningún otro obstáculo y si la situación no es tan grave, pues busquen apoyo el uno en el otro para poder resolver esta situación, ya que si es tu persona, tu compañero o compañera de vida o de esta relación, la causante de este problema, esta dificultad en lo económico, pues ponga las cosas claras con esta persona. Lo peor que uno puede hacer es involucrar los sentimientos con el dinero. Siempre se dan problemas. Pero mira que esta carta me augura que van a tener buena solución en esta situación. A pesar de que te sientas solo o sola, mira que no estás ni solo ni solo, mi querido amigo o amiga de Virgo. Busca el apoyo, si no puedes, en tu pareja, en tu familia o en personas que realmente te quieran para esta situación. O sea, infidelidad no veo por ningún lado. Yo creo que más que todo son problemas de ustedes, ¿ya? Son problemas algo personales de ustedes los que están teniendo en este preciso momento. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta situación. Mira, dice, promueve la vida. Bueno, en este momento que estás pasando esta situación tan maluca y tan fea, si ves que definitivamente con tu pareja no se pueden entender, entonces cuídate tú mismo, cuida de tu salud, porque al parecer esto ha afectado también tu salud física, aparte de tu salud emocional. Cuídate tú y cuida también las personas que están a tu alrededor. Fíjate si esta situación no ha afectado a alguien de tu familia o a alguien cercano que podría estar teniendo problemas de salud por estas situaciones económicas. Mira lo que dice aquí: derrotarás la mentira, te dice este otro angelito.
Este angelito se llama el ángel Suael. Este ángel es el ángel de la verdad y te está diciendo que definitivamente te vas a enterar cuál es la realidad de esta dificultad, cuál es la realidad de este problema y sabrás si tu pareja especial, si tu persona especial te está diciendo mentiras o no en esta situación que están viviendo en este momento. Sí, bueno, voy a sacar una carta. Vamos a ver si es que tu persona especial te ha engañado con esta situación. Sí es oros y copas, no es espadas y bastos. Vamos a ver. Sí, definitivamente sí. Mira, tienes que tener cuidado entonces con esta persona que está o ha estado contigo porque te ha estado engañando en la situación por el problema que tú tienes con él o con ella en este instante. Bueno, ten mucho cuidado, querido amigo o amiga de Virgo. Vamos ahora con mis queridos amigos de Virgo que se encuentran solteritos y solteritas en este momento. Quiero que tú pienses en aquella situación que tú necesitas un consejo o una claridad o una luz para tomar de pronto alguna decisión. Bueno, vamos a ver cómo están mis queridos amigos o amigas de Virgo. Bueno, la verdad en este momento tú te encuentras bastante confundido o confundida. Has tenido demasiada confusión porque vienes de una cuestión, no sé, hay una situación como toda maluca en la que te pueden estar engañando. Mira que está al lado tuyo una persona que es bastante hipócrita, que es falsa contigo. Puede ser una persona mayor que tú, que podría ser de Piscis, Escorpio o Cáncer. Esta persona, la verdad es que no te ha traído nada bueno y es una persona bastante superficial y egoísta la que te sale en este momento aquí. Hay un amigo o amiga tuya que de pronto te ha querido abrir los ojos al respecto, que puede ser una persona de Sagitario, Leo o Aries, a una persona contemporánea contigo y que te puede estar ayudando con esta persona que te están queriendo engañar, no sé, de pronto en algún negocio, en alguna cosa. Es una persona que ha sido muy falsa contigo o de pronto en alguna relación que tú has tenido antes. Es una persona que fue bastante falsa contigo y lo sigue siendo en este preciso momento. Mira que las cartas dicen que cualquier dificultad, cualquier engaño, cualquier problema, vas a salir adelante de toda esta situación, ya que eres una persona madura, no importa cuál sea tu edad, tienes bastante madurez espiritual y sabiduría. Pero que tenga muchísimos cuidado, mi querido amigo o amiga de Virgo, porque en estos días estás bastante susceptible a que te engañen en cualquier sentido, no vaya a ser en negocios o alguna mentira que te están queriendo meter para, no sé, para hacerte meter en algo que de verdad no te va a convenir para nada. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento acerca de estas situaciones. Bueno, vamos a ver. Este angelito dice, recoge paz del pasado. Mira que cuando uno está en una mala situación, a veces es bueno recurrir a las personas que son mayores que uno y que tienen la experiencia y tienen la sabiduría y la calma para manejar las situaciones. Este es el ángel Chumamu, así se pronuncia, y el otro es el ángel Micael. Mira que en ese otro angelito te dice, lleva paz y sabiduría. Los dos te hablan de paz. Entonces, en este momento, busca a alguien que te asesore, busca a alguien orientación o de tus guías espirituales o lo que te estoy diciendo en este momento, porque la dificultad que tú tienes, muy seguramente tú vas a tener que guardar la calma y vas a tener que ser muy sabio para poder tomar decisiones de la situación en la que estás con respecto a esta persona que te está engañando, que te está queriendo engañar. Tienes que tener mucha paz y mucha sabiduría para no salir perjudicado o más perjudicado, ¿ya? Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, vamos a ver la situación económica de ustedes, a ver cómo me les está yendo
o cómo o qué consejo me les dan las cartas en este preciso momento. Bueno, en este momento estás en una etapa, realmente estás saliendo de una etapa bastante difícil, de una etapa en la que realmente te ha ayudado a crecer y que realmente te ha ayudado a ser una persona diferente, inclusive te ha ayudado a ganar, no sé, algo de cierto prestigio, algo así como, no sé, como que saliste de esto bastante airoso y eso te ha dado como una reputación, un nombre, algo así más o menos. Mm, esta situación que tú estabas viviendo con el dinero de la que vas saliendo, inclusive había una persona en la cual tú estabas interesado o interesada y que este problema que te dio esta persona o esta caída en lo económico fue una decepción o una caída no solamente económica, sino también una decepción en el plano amoroso para ti. Mira que las cartas también te auguran bastante alegría, bastante felicidad en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás consiguiendo. Mm, pero también las cartas te dicen que si ya estás saliendo de la dificultad en la que estás, que no aflojes porque podrías volver a caer otra vez en esta dificultad económica de la que ya estás saliendo en este momento. O sea, no te relajes tanto, no te confíes tanto de la situación de que sí, ya estás saliendo y no aflojes. Y muy importante que si tienes negocios o si tienes inversiones, estar muy pendiente de ellas, no te desentiendas porque de un momento a otro comenzaron sí a funcionar. No, tienes que estar ahí para evitar que te vuelvan a engañar o que te vuelvan a hacer perder dinero. Bueno, vamos con mis queridos amigos y amigas de Virgo, que en este momento son trabajadores y trabajadoras. A ver qué me les dice las cartas en este preciso instante. Bueno, al parecer el trabajo donde tú estás te tiene bastante aburrido. Es un lugar donde parece que hay o sea, no hay nada organizado, no hay nada establecido, inclusive se ven en el camino problemas legales por la falta de organización y tú te has esforzado por poner en orden mucho el lugar donde estás trabajando, pero esto no va a dar frutos definitivamente, lo único que vas a conseguir es deprimirte muchísimo más. Estás dudando en este momento si salirte o no salirte de ese trabajo, si tirar la toalla o no tirar la toalla. Pues mira, yo te voy a decir que cuando uno encuentra estas situaciones, debe pensar muy bien en la estabilidad económica de uno y de su familia también, pero también apoyar a las personas que de pronto le han dado en algún momento oportunidad. O si es una situación que se va a dar, que tú te has dado cuenta que hay mucho desorden, mucha desorganización en tu lugar de trabajo y que esto podría traerles problemas legales, adviértele a tus jefes, adviértele a las personas que están contigo trabajando para que esto no suceda, ¿ya? Las cartas nos pueden avisar de lo que sucede o de lo que está por suceder. Dice, mira, esta cartica de este ángel te dice, harás contacto con lo absoluto. Vas a tener algo así, no sé, te vas a poder enterar de toda la situación que está sucediendo con el lugar donde tú trabajas y es muy posible que puedas ayudarlos a salir de este embrollo en el que estés, en el que están ellos y avanzar hacia adelante, pero de una manera más organizada y más legal con la situación de tu lugar de trabajo. Ya la decisión es tuya si realmente quieres o no quieres hacerlo. O sea, el ángel te dice que vas a tener contacto con lo absoluto. Quiere decir que así tomes la decisión de quedarte o tomes la decisión de irte, vas a tener triunfo en un lado o en el otro. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, esta ha sido la lectura para el día de hoy. Les agradezco mucho, les mando millones de bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.